Muy bien, buenos días a todos, bienvenidos. Este conversatorio va a girar sobre tres de los temas que tal vez más están ocasionando inquietudes, preguntas, dudas en el momento de esta pandemia. Son tres temas sobre los que se están haciendo muchísimas consultas donde la gente está preguntando y está manifestando sus inquietudes. Vamos a hablar sobre la ansiedad en general, la ansiedad que se está viviendo y a dar algunas recomendaciones al respecto. Sobre las parejas, las relaciones de pareja y sobre la crianza de los hijos y las dificultades que pueden estarse conllevando en esa crianza de los hijos. Hoy nos acompañan varias personas. Quiero primero que todo darle la bienvenida a Bernardo Useche, que también está aquí, quiere darnos un saludo. Nos acompañan a Bernardo Useche, es el presidente del Colegio Colombiano de Psicólogos. Ya le voy a dar la palabra. Nos acompañan además el doctor Leonidas Castro. Él es PhD en Psicología Clínica de la Universidad del Estado de Nueva York en Stony Brook. Él hizo su internado en el Hospital de Middlesex en la Universidad de Londres. Es profesor de la Universidad de los Andes actualmente y es el representante del Colegio Colombiano de Psicólogos frente al Consejo Nacional de Salud Mental. Nos acompañan también Mireya Ospina Botero, quien es psicóloga magíster en Educación y Desarrollo Humano, es investigadora asociada de Colciencias, directora del Centro de Atención Psicológica de la Universidad Católica de Pereira. Actualmente es representante del campo de familia del Colegio Colombiano de Psicólogos, de Psicología y Familias. Y nos acompaña la doctora María Clara Cuevas, psicóloga y doctora en Psicología Clínica de la Universidad de Granada, en España. Ella es docente titular de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Es una reconocida investigadora a nivel nacional y se destaca su trabajo en los departamentos del Valle del Cauca, entre otros, y es también representante del Colegio Colombiano de Psicólogos frente al Ministerio de Salud. Doctor Leonidas, bueno, los comento primero, la dinámica del día de hoy va a ser bastante sencilla. Cada uno de los ponentes va a presentar, va a hablar sobre uno de los temas que hemos traído. El primero, el doctor Leonidas Castro, nos va a hablar sobre la ansiedad. A continuación, Mireya Ospina nos va a hablar sobre pareja. Finalmente, la doctora María Clara Cuevas nos va a hablar sobre los hijos. Y luego de eso, vamos a hacer un pequeño conversatorio tocando algunos temas generales y vamos a tratar de dar respuesta a algunas de las preguntas que se vayan formulando. Los dejo entonces con el doctor Leonidas Castro. Adelante, doctor. Buenos días. En primer lugar, quiero darle las gracias al colegio por la oportunidad de poder compartir con ustedes estas, digamos, estas ideas. Y yo quisiera centrarme en varios puntos. Primero, yo quiero que pensemos un momento cómo esta situación que estamos viviendo, y esto ya se ha visto y se ha dicho muchas veces, realmente sí la podemos tomar como una gran oportunidad. Si nosotros nos ponemos a pensar, esto es como si se estuviera haciendo un gran experimento. Y es en ese gran experimento, antes de ese experimento, cada persona estaba en contextos distintos, en situaciones diferentes, con motivos de estrés distintos. Entonces era bastante complicado. En este momento, fíjense que todos estamos sometidos a situaciones de contexto de estrés muy similares, lo cual va a dar lugar a situaciones, reacciones y problemas bastante similares también. En primer lugar, como yo decía en una presentación anterior, estar encerrado en Bogotá, en Nueva York, en París o en Shanghái, no hay mucha diferencia. Estamos todos encerrados, estamos en confinamiento,
estamos expuestos a nuestro ambiente inmediato. Entonces ese es un punto importante, estamos en situaciones parecidas. Entonces esta es una gran oportunidad, yo pienso, para aprender algunas de las cosas más importantes que hay en la vida. Realmente en alguna oportunidad he dicho que nosotros nacemos sin manual de instrucciones. No tenemos una guía del usuario. El manual de instrucciones lo estamos construyendo, lo estamos escribiendo a lo largo de la vida. Desafortunadamente, cuando ya estamos terminando de escribirlo, nos morimos. Entonces, es un poco cruel. Entonces, la idea es no esperar a eso, sino empezar a hacer acciones concretas basadas en conocimiento, basado en evidencia, en todas las investigaciones en psicología, para aprender y para poner en práctica una serie de pautas que son fundamentales para 3 puntos que yo considero que son importantes y fundamentales. 1, aprender a manejarnos, aprender a manejar nuestras emociones. 2, aprender a manejar nuestras relaciones, nuestra familia, nuestra pareja. 3, aprender a relacionarnos con nuestros hijos. Eso requiere habilidades y por esa razón es muy importante desarrollarlas. El punto fundamental al que yo voy es que esto que nosotros vamos a hacer realmente no corresponde solamente a lo que es el tiempo de pandemia. Realmente lo que tenemos que hacer es aprovechar este tiempo para aprender una serie de estrategias y habilidades que nos van a servir después, mucho tiempo después de que pase esto. La idea es que esto nos deje ese aprendizaje. Entonces, por esa razón yo quiero pues llamar la atención de ustedes a ver esto como una forma en la cual podemos dedicar mucho más tiempo y concentrarnos en aprender a identificar y aprender a actuar. Entonces, por esa razón quiero comenzar con la parte de las emociones. Uno de los elementos importantes para empezar es que nosotros biológicamente a través de la evolución, nuestro cerebro está programado para poder tener control. Así fue como surgió el cerebro realmente en la evolución desde los cordados. Y tener control inicialmente en esos organismos es tener movimiento, movimiento para poder autorregularse, para poder alimentarse, para poder regular temperatura, etcétera. Entonces, el control en la medida en que va aumentando la evolución se va haciendo cada vez más complejo, naturalmente. En el ser humano, el control tiene que ver es qué podemos hacer para cambiar las cosas, para poder lograr un estado de bienestar o lo que en biología se llama más un estado de homeostasis. ¿Qué quiere decir eso en términos concretos? Quiere decir que cuando hay incertidumbre, es decir, cuando no tenemos información, inmediatamente sabemos que no tenemos mucho control. Y cuando el cerebro detecta que no hay información, inmediatamente se prende algo que llamamos emoción. Esa emoción lleva al organismo a hacer cosas para tener información y para tener control. En este caso, el ejemplo muy claro es, nosotros no sabemos qué pasa con el virus, no sabemos dónde está el virus, no sabemos si nos podemos contagiar o no nos podemos contagiar. Eso ya de por sí va a generar ansiedad. Por otro lado, muchas veces al tener ansiedad lo que hacemos es buscar información, entonces nos pegamos al televisor, a las noticias, etcétera, y vamos a tener una cantidad de información. Pero esa información, la mayoría no nos sirve, porque la información nos sirve es para actuar, no necesariamente para asustarnos más. Entonces, por esa razón, una de las primeras cosas que yo siempre he recomendado en esta pandemia es, por favor, limitar la cantidad de información a información que sea útil, como por ejemplo la información que da el Ministerio, la Organización Mundial de la Salud, sobre cuáles son las estrategias concretas y probadas para poder prevenir el contagio. Entonces, ese es un punto muy importante. La otra información sobre cuántos muertos hay en tal parte, cuánto tiempo nos demoramos para que nos contagiemos, etcétera, no nos va a servir para mayor cosa.
fuera de aumentar el nivel de ansiedad que nosotros tenemos. Entonces, ese primer punto realmente que yo recomiendo es ese. El segundo punto que es bien interesante es que cuando nosotros no tenemos la información, el cerebro tiende a inventársela. Entonces nos inventamos videos, siempre nos inventamos cosas. Entonces ahí viene una cosa muy importante en la emoción, que es entender que la emoción tiene tres partes. Una es lo que nosotros sentimos. Lo que nosotros sentimos, por ejemplo, cuando sentimos ansiedad, lo sentimos en el cuerpo, lo sentimos en el corazón, lo sentimos en el pecho, en el estómago, en distintas partes. Son señales que nos dicen hay algo que hacer, hay que moverse. El segundo punto es pensamiento. Ya con la evolución nosotros tenemos una corteza frontal desarrollada que nos permite representar la realidad, nos permite imaginarnos cosas, nos lleva a pensar cosas. Pero ese pensamiento va al mismo tiempo a retroalimentar sobre la parte de las sensaciones y ahí es donde empieza a generarse una ansiedad que no nos sirve. Y el tercero es lo que nosotros hacemos, es decir, primero lo que pensamos, dos lo que sentimos y tres lo que hacemos. Lo que hacemos es o buscar información o a veces evitar cosas, o a veces tomar trago, a veces reaccionar violentamente. Eso es lo que hacemos, que es un componente importante en términos de la ansiedad. El siguiente punto ya que quiero que veamos en ese aspecto, es que esa ansiedad nos puede servir de todas maneras para desarrollar cierto tipo de acciones que son útiles, pero las otras cosas evidentemente no son útiles. El otro punto es que muchas veces estas reacciones ya tienen que ver sencillamente es con rabia. Entonces ahí es donde tenemos la parte de regulación emocional. Cuando hay desregulación emocional, muchas veces lo que hay son procesos de pensamiento que se van dando permanentemente y se siguen repitiendo. Y esos procesos van alimentando esa parte emocional y eso hace que explotemos con rabia. Y en esas explosiones, pues naturalmente vamos a generar conflictos, vamos a afectar a otros miembros de la familia, vamos a afectar a nuestros hijos. Siguiente punto es, ¿qué hacemos? Es decir, afortunadamente ya en la investigación se han logrado demostrar una serie de estrategias concretas, específicas, que pueden ser de gran utilidad. La primera cosa es, hay unos elementos, unas estrategias, por ejemplo, para romper ese ciclo que hay entre lo que es pensamiento y sensaciones. Es como cuando las personas, por ejemplo, están preocupadas, es un tipo particular de ansiedad. Generalmente entonces empiezan a pensar y a darle vueltas a pensar sobre lo mismo. Las tres palabras preferidas son qué tal que me contagie, qué tal que me quede sin trabajo, qué tal que me quede sin plata. Pero ese pensamiento, ese dar vueltas sobre lo mismo, pues no lleva realmente a nada. No lleva a un plan por una razón y es porque no tenemos la información. Entonces hay una diferencia entre lo que es imaginarse cosas, preocuparse o planear y ocuparse. Cuando uno no tiene información, pues no puede ocuparse porque no hay nada que pueda hacer. Entonces, para eliminar la parte de la preocupación es que nos sirven ciertas técnicas como la focalización de atención, como empezar a centrar la atención sobre aspectos específicos. Algunas técnicas de meditación tipo mindfulness pueden ser muy útiles, la oración puede ser muy útil, centrarse sobre distintas cosas que nos focalicen la atención, ayudan a romper ese ciclo. Lo mismo pasa cuando el miedo es sobre el contagio, porque la persona empieza a pensar, por ejemplo, con frecuencia que tiene algunos síntomas que todo el mundo puede tener, como, no sé, estornudar o tos, etcétera, y muchas veces el pensamiento se tiende a ir a lo peor, estoy contagiado, ya tengo el virus. Y eso va a generar más, obviamente, mucho más ansiedad. Aquí las técnicas de focalización de atención nos sirven mucho, así como la parte de revaloración y ver realmente otras posibles explicaciones
que son ya, digamos, más de seguridad y no solamente las catastróficas. Entonces, para no extenderme más y darle un poco más, y darle espacio a las preguntas y a los otros expositores, yo simplemente quiero resumir diciendo, primero, hay situaciones emocionales que son normales, todas las tenemos, y dependiendo de cómo las manejemos, pueden volverse más complicadas. Si nosotros no las sabemos manejar bien, entonces se pueden hacer más intensas y nos pueden generar otro tipo de problemas. Si actuamos de una manera oportuna y temprana sobre ese tipo de reacciones, de emociones, por ejemplo, ya no se van a aumentar y podemos seguir llevando una vida normal. Y a eso es a lo que yo me refiero que tenemos que actuar. Sin embargo, uno de los puntos más importantes para poder desarrollar estos tratamientos que estén apuntando específicamente a esas situaciones es tener una muy buena información sobre qué está pasando en el país en salud mental. Por esa razón, nosotros hemos venido desarrollando un instrumento de evaluación que yo los voy a invitar a todos a responder. Los vamos a enviar el link a través del colegio y a través de diferentes medios, empresas, etcétera, porque en la medida en que nosotros podamos saber qué está pasando en estos problemas fundamentales, eso nos permite desarrollar tratamientos específicos que apunten a eso y que sean cosas muy concretas a las cuales la mayoría de las personas puedan tener acceso. No estamos hablando de tratamientos largos, no estamos hablando de psicoterapia, de tratamientos psicológicos largos, estamos hablando de procedimientos muy específicos. Entonces quiero invitarlos a que nos ayuden, porque esa ayuda al responder esta encuesta le está ayudando a una gran cantidad de personas para que podamos tener una caracterización de qué está pasando en Colombia, en distintos sitios, en los distintos territorios, para poder desarrollar acciones que apunten específicamente a esas necesidades. Muchas gracias. Entonces ahorita pasamos a preguntas. Leonidas, muchísimas gracias por tu presentación. Ahora retomamos algunas cosas que mencionas, que acabas de mencionar, que son muy importantes. Voy a darle la palabra ahora a Mireya Ospina. Adelante, Mireya. Mireya, ¿no tienes el audio activado? Puedes darle F5, pero tienes que activar tu audio. Hola, buenos días. Ahora sí. Ahora sí. Ah, qué bueno, por fin. Muy bien. Muchas gracias por esta invitación. Tengo un gusto muy especial de poder compartir algunas reflexiones a propósito de esta experiencia de pandemia y en las implicaciones que esto tiene para la vida de familia y de pareja. Estoy tratando de organizar aquí la pantalla para la presentación. No sé si en este momento para ustedes está esta pantalla. Aquí dice que se ha detenido. Voy a intentarlo nuevamente. Listo. Esto más como una manera de centrar un poco como las ideas y las reflexiones que quiero hacer con ustedes. Muy bien. ¿Está bien en este momento la pantalla para todos? Sí, perfecto. Listo, muy bien. Entonces, me voy a centrar un poco en una idea que nos puede servir de marco y de contexto como para comprender este tema de las implicaciones en la relación de pareja a propósito de esta pandemia, que puede considerarse como una experiencia de crisis. Y una experiencia de crisis que
vista en la perspectiva de lo que nos aportan varios autores a propósito del ciclo vital de la familia, el ciclo vital de las parejas, con toda seguridad no es una experiencia nueva. ¿Por qué? Porque las parejas pasan por diferentes ciclos y momentos en su experiencia vital que les supone hacer ajustes y transformaciones para trascender a otros momentos, a otras experiencias, a otras etapas. En este sentido, podríamos decir que la experiencia de la pandemia es una situación más que viene a sumarse a estas etapas y a estas crisis de manera, en una lógica, unas crisis evolutivas u otras crisis como en este caso, que no hacen parte del ciclo vital o del curso de la vida, sino que se presentan de manera intempestiva, inesperada y que representan pues un movimiento importante en ese sistema de parejas. Con esta imagen allí intenté ubicar una familia, no ubiqué una heterogénea para mostrar la diversidad de esta familia, pero bueno, digamos que esa nos sirve para el propósito, para poner en situación como el principio de circularidad. ¿Qué significa el principio de circularidad en la perspectiva de las familias y de las parejas? Esto significa que toda aquella situación, crisis, malestar, dificultad, entrampamiento, lo que se quiera, que vive un miembro de la pareja o de la familia, tiene implicaciones importantes en el resto del sistema. Y esto a su vez tiene repercusiones en ella misma. De esa manera podríamos decir que una mirada por lo que le pueda estar pasando a un miembro de la familia no puede considerarse, o a un miembro de la pareja, como algo que le acontece a él, sino que es una experiencia en donde están implicados, seguramente de manera distinta, pero están implicados todos los miembros que hacen parte de ese subsistema. En esa medida, podríamos decir que esta situación del coronavirus, como una crisis no normativa, está representando para las parejas y bueno, y las familias en general, una crisis pues que tiene que ver con diferentes cosas que ya voy a mencionar, pero la idea que quiero por lo menos inicialmente mencionar acá, que luego la retomaré, es la idea de que si consideramos las familias y las parejas en un ciclo evolutivo y en un curso vital, seguramente esta situación de crisis no es ni la primera ni será la única que vivimos en esta experiencia, en la historia vital de las familias y de las parejas, y que con toda seguridad ustedes, si de pronto hacen memoria, en su historia de vida seguramente encontrarán que han logrado desarrollar recursos, habilidades, que habrán hecho cosas valiosas y positivas que les han permitido superar de una buena forma esas situaciones de crisis que han podido vivir en sus relaciones. Esta idea la voy a retomar más adelante. ¿Por qué podemos decir que el coronavirus representa una crisis para el sistema conyugal? Bueno, entonces tengo aquí algunas ideas. Uno es que es como lo más evidente, y era lo que decía el doctor Leonidas al inicio, y es que con esta situación nos vemos enfrentados a habitar literal y simbólicamente un mismo espacio, todos los miembros que hacen parte de la familia y de la pareja. Bueno. Y esto sumado a las incertidumbres que tienen que ver con lo laboral, con lo económico, seguramente también con los proyectos que la pareja se había planteado a mediano y largo plazo, implican un reacomodo muy importante en ese sistema de parejas. Súmele a eso que los espacios de la casa que antes tenían, por ejemplo, una destinación particular, cobran ahora la necesidad de recrearse y reinventarse en nuevos asuntos. Antes lo que era el comedor como un espacio tal vez para el encuentro y para las comidas, por ejemplo, ahora resulta que puede ser el sitio de trabajo, de estudio, la teleconferencia, la clase,
los espacios incluso de habitación, puede ser donde toque para no interrumpir los unos a los otros en sus actividades, las tareas de los hijos, la conexión, bueno, digamos que hay una nueva espacialidad en los espacios, una nueva uso de esos espacios que evidentemente pueden suponer una gran sensación, una experiencia como de esto es demasiado pequeño para nosotros, nos hace falta espacio, nos hace falta, pues, además porque las casas cada vez las hacen más pequeñas por diferentes asuntos. Muy bien. Decía que como esta experiencia de pandemia, pues es una situación inesperada y que requiere una gran capacidad de adaptación y flexibilidad de la pareja. ¿Por qué? Porque implica un cambio en los roles y las funciones que seguramente ya estaban un poco establecidas o por asuntos de sexo o de costumbres o bueno, demás, pero esta situación supone que se necesite volver a redistribuir un poco las tareas, a esto me voy a referir más adelante, y también para el caso de la pareja, el confinamiento pone en evidencia asuntos no resueltos de la relación. El trabajo u otras actividades fuera de la casa en muchos casos funcionaban como aquellas válvulas de escape que nos entretenían y nos hacían pensar en otras cosas. Y digamos que la experiencia de compartir juntos el mismo espacio durante todos los días pone en evidencia todos los asuntos no resueltos de la relación. Ya el doctor Leonidas lo decía al inicio, y es como esta condición de estar juntos todo el tiempo implica cosas como, por ejemplo, que esos pequeños detalles que antes me molestaban un poco del otro puedan cobrar ahora una relevancia mucho mayor. E incluso puede darse una cierta susceptibilidad y una cierta molestia por cosas que antes era más posible tolerarlos y ahora pueden resultar insoportables. Todo esto que puede ser pues un panorama de lo que todos estamos viviendo de alguna manera, toda la condición de pandemia y lo que nos expone. Pero esto no necesariamente es una catástrofe. Y me voy a referir específicamente pues como a las relaciones como tal, en la pareja y en la familia. ¿Por qué? Porque esta experiencia puede suponer una oportunidad para el cambio. Puede suponer una oportunidad para mejorar, para reconstruir, para replantear. Esas son las crisis. Siempre las crisis son una oportunidad para volver a hacer y seguramente para que queden mejor hechas las cosas. Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿y cómo podemos construir ese camino? Entonces tengo aquí algunos asuntos pues como de orden general de lo que supondría construir un camino distinto en donde pasado esta crisis podamos quedar mejor. Entonces digamos que a nivel de familia podríamos considerar, aunque esto perfectamente cabe también para pareja, y es que resulta muy importante poder escuchar, compartir acerca de cómo nos vamos sintiendo con esta situación. Qué es lo que nos afecta, qué es lo que nos incomoda, cómo lo vivimos, cuáles son incluso nuestros temores. Y esto, aunque pareciera un asunto muy del sentido común, pues uno podría decir, bueno, pues frente a una situación de dificultad, pues comuníquense, pero no resulta siempre tan obvio y tan... En estos días en una conversación con un colega, le preguntaba, me estaba hablando de su experiencia a nivel laboral, bueno, y le hice una pregunta y le dije, ven y cuéntame tu esposa cómo se ha sentido con esta situación. Y me dice, ¿cómo se ha sentido? Y yo, sí, ella que ha sido una mujer de la calle, de estar conectada con muchas redes, con muchas experiencias, ¿cómo lo ha vivido? ¿Cómo se siente ella? Y me dice, ¿sabes que no le he preguntado? Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Esto que dice comunicación, que parece tan elemental, tan obvio, tan del sentido común, implica un esfuerzo
de la pareja y de las familias por generar un espacio en el que se puedan escuchar unos a otros alrededor de lo que han encontrado incluso como grato de la experiencia, aquello que no, que les angustia, que les preocupa, que, bueno, digamos que es como una experiencia de compartir los sentimientos. Indudablemente que esta situación supone también una redistribución de los espacios, así sean pequeños, pero unos espacios en los que cada uno de los integrantes pueda disponer de algunos momentos de privacidad, de soledad, de intimidad, la posibilidad de poder hacer sus cosas sin la interferencia o la invasión de los otros. Y sé que esto pueda resultar difícil para muchas parejas y familias que viven en espacios supremamente pequeños, esa pérdida de lo individual, del espacio íntimo. Pero aquí vuelvo a repetir el reto que supone las crisis, y es una gran capacidad de flexibilidad, de adaptación y seguramente también de creatividad. La planeación de los tiempos y las actividades entre lo laboral, lo familiar, lo de pareja resulta muy importante. ¿Por qué? Me he encontrado con muchas situaciones en las familias, en las parejas, incluso con los hijos, en donde al no distinguirlos, al estar participando en el mismo espacio del trabajo, por ejemplo, no se han conservado unos ciertos tiempos dispuestos para cada uno y resultan la pareja o incluso los hijos con una experiencia de, pues sí, estamos aquí todos juntos en casa, pero más solos que nunca. O mi marido definitivamente antes por lo menos llegaba al trabajo y podíamos compartir, pero ahora no porque todo el tiempo está en función del computador. Entonces digamos que muy importante cómo se distribuyen los tiempos, de qué horas a qué horas estoy disponiendo para mi trabajo, para mi vida familiar, para mi vida de pareja, para mi vida personal, mis proyectos, mis actividades propias. Y esta organización de las actividades y los tiempos laborales, familiares y de pareja supone necesariamente una redistribución de los roles y las tareas. Voy a poner un ejemplo. De acuerdo a nuestro sistema, pues mal distribuido, además, digamos, alrededor de los roles de género, pues tradicionalmente las mujeres se han ocupado más de los asuntos domésticos, de limpieza, de preparar los alimentos y demás. Pero esta planeación y esta redistribución de los roles supondrá que entre todos los miembros de la familia, más allá de si son hombres o mujeres, e incluso desde la edad, tendrán que asumir ciertas actividades y ciertos roles, porque de lo contrario se van a quedar algunos miembros de la familia con una recarga de trabajo monumental, que va a significar muchísimo agobio, muchísimo estrés, mucha angustia, sumado pues a todo el contexto. Entonces es importante, bueno, cuáles son las tareas que tenemos que asumir en este sistema o de pareja o de familia, cómo nos redistribuimos, cómo nos turnamos incluso para el uso de algunos espacios y cómo se involucra también todos los miembros que hacen parte de ese sistema, ¿cierto? Según la edad, pero todos pueden asumir algunas tareas. Esto además puede ser una oportunidad muy bella para que las familias, y lo estoy pensando realmente en los hijos, se asuman también como corresponsables del bienestar de todo el sistema de la familia, como contribuyentes, como solidarios, como una contribución que se hace de lo personal para el colectivo. Muy bien, y a nivel de pareja, ¿qué necesitamos a propósito de esto? Primeramente, un tiempo a solas. Un tiempo a solas que puede tener características muy particulares, porque pues no hay cómo salir a un sitio de recreación, ni tal, incluso restaurantes, bueno, pero aquí justamente es la creatividad, cómo nos reinventamos para que más allá de todas las tareas del trabajo, de lo doméstico, de los hijos, se puede disponer de un tiempo de maneras muy creativas. Por ejemplo, sacar las mascotas en compañía, hacer una vuelta que se puede hacer por el barrio, por el lugar donde viven con la mascota. Eso puede ser un espacio valioso para compartir con el otro.
Aquí nos toca este aspecto me gusta mucho y es resaltar lo positivo. Vuelvo y digo, pueden ser situaciones tan agobiantes, tan estresantes, en donde cosas sencillas que antes podía transar del otro me pueden resultar terriblemente difíciles de aceptar. Pero si podemos asumir una perspectiva, un lugar, sí, una perspectiva desde donde nos podemos ubicar para encontrar en el otro aquellos asuntos que representan lo positivo, lo que sí hace, lo que logra y lo que, más que lo que logra, lo que intenta hacer con una buena intención, pese a que no le salga de la mejor manera. Y bueno, y aquí se me ocurren muchísimos ejemplos en la terapia de pareja que cuando muchos esposos, por ejemplo, se quejan y dicen, pues yo no volví a hacer nada en la casa, porque ¿para qué si a ella nada de lo que hago le gusta? Porque no lo hago a la manera de ella, porque no me resulta seguramente igual a como al resultado de ella. Entonces, digamos, si podemos valorar esas otras cosas que el otro sí está haciendo, más allá de que el resultado no sea exactamente igual a lo que nosotros queramos, pero es el tiempo y el momento para mirar el lado positivo, el lado bueno, el recurso, la habilidad, la intención del otro. Y creo que hay una perspectiva que puede significar un alivio no solamente personal, sino también para el otro. Sumado a todo el panorama y el contexto que describo de incertidumbres, de temores, de angustias por lo económico, por el futuro, por la salud, este no es el mejor momento para hacer juicios y exigencias a la pareja. Bueno, ya lo he explicado un poco cómo uno puede ubicarse en una perspectiva en donde se pueda ver lo mejor del otro. Por supuesto, se pueden encontrar actividades de diversión conjunta. Bailar en la sala, no importa. O jugar juegos de mesa, o cocinar, o arreglar juntos el jardín, tal vez si tienen jardín. O sea, hay muchas cosas conjuntas que se pueden convertir en una diversión y en una manera bonita de compartir con el otro. Y finalmente quiero invitarles algo que ya ha venido siendo muy estudiado desde diferentes corrientes acerca de la comunicación no violenta, de la asertividad y demás, y es que necesitamos comunicarnos, pero comunicarnos de una manera constructiva y posibilitadora de la relación y del vínculo con el otro. Un vínculo que sea grato, constructivo, bueno, incluso pues que genere bienestar para sus miembros. Entonces digamos que uno de los principios que plantean en todas estas teorías de la comunicación no violenta es, podemos efectivamente hacer una descripción de aquella situación que nos incomoda, nos molesta, nos fastidia, hacemos una descripción de cuál es la situación, expresamos cómo nos sentimos frente a eso y cómo lo desearíamos hacer. Voy a poner un ejemplo. Yo podría decir algo como a mi pareja, supongamos, me incomoda que tú viendo las basureras de los baños llenas no se te ocurra recogerlas y botarlas. Eso me hace sentir muy frustrada porque esperaría que todos lo hicieran y se dieran cuenta de los asuntos que nos toca responsabilizarnos, y me gustaría que la próxima vez tomaras la iniciativa. Entonces digamos que una descripción no violenta, una comunicación no violenta en la que yo puedo manifestar aquello que me incomoda, qué sentimientos me genera y lo que me gustaría, puede representar una bonita manera de seguir construyendo este camino para salir airosos y con beneficios para la vida de pareja y la familia. Voy a dejar hasta aquí para que podamos retomar luego en las preguntas y el conversatorio. Mireya, muchísimas gracias. Voy a darle la palabra entonces a la doctora María Clara Cuevas. Ella también nos va a compartir su presentación. Y luego hacemos alguna recopilación de los puntos más importantes
y abrimos el espacio para las preguntas. No te escuchamos, María Clara. Con el micrófono. Bueno, muy buenos días a todos, Perfecto. a todas las personas que nos están acompañando. En este momento voy a comenzar a compartir con ustedes algunas reflexiones y experiencias, algunas reflexiones y algunas experiencias a partir de los trabajos que hemos estado desarrollando con padres, con madres y con cuidadores. Pareciera ser que esta convivencia 24/7 obligada a raíz del brote del coronavirus nos está poniendo de frente a una serie de situaciones en la convivencia con los niños, niñas y adolescentes que pueden ser, como bien lo han dicho los dos colegas que me antecedieron, una gran oportunidad para reconstruir o construir unas relaciones armónicas y una convivencia satisfactoria, pero que de igual manera se han convertido en una fuente de estrés para muchos de los padres y cuidadores que están en esta condición. Entonces, voy a tratar de referirme a elementos muy sencillos. Habría muchísimo que podríamos entrar a profundizar, pero quiero que nos queden algunas herramientas bien sencillas y concretas, casi como decimos nosotros, como el ABC del manejo conductual y emocional de los niños, niñas y adolescentes cuando estamos en esta situación. Hay un punto de partida fundamental y es que tenemos que entender, como bien lo han explicado mis dos colegas, esas emociones, esa serie de sensaciones, emociones y reacciones que a partir de el confinamiento y de todas las restricciones que se están viviendo, pues todos, los adultos y los niños y los adolescentes y los mayores estamos experimentando. Pero vamos a tratar de ir un poco más allá. Punto de partida, que sería el punto A o punto inicial. Si nosotros estamos pensando en cómo vamos a manejar estas situaciones emocionales y esas reacciones y esos comportamientos difíciles de los niños, niñas y adolescentes, tenemos que ser modelos para ellos de comportamiento, porque si nosotros estamos todo el tiempo fuera de control, desorganizados, desregulados, con ataques de ansiedad, con ataques de rabia, difícilmente pues nosotros podemos pretender que quienes nos están observando y aprendiendo a partir de observarnos, pues tengan otro tipo de comportamientos diferentes. Ya bien lo explicaba el doctor Leonidas, dándonos unas herramientas muy sencillas de cómo podríamos entrar a entender y a manejar esa ansiedad y esas reacciones que estamos experimentando, pero hay otro punto adicional que quisiera resaltar y es que nosotros vamos a mostrarles a los niños, a los menores que conviven con nosotros, qué se hace y de qué manera es que se manejan estas situaciones. Y como bien lo decían también ellos, expresando de una manera muy clara, muy directa, muy asertiva y poco agresiva lo que se siente y lo que se piensa. El punto B sería que nosotros entendamos cómo se sienten y cómo actúan los niños. Ya tenemos una explicación muy clara de las emociones frente a la incertidumbre en especial y a las amenazas. Entonces, en ese orden de ideas podemos normalizar, entender el por qué es normal que el niñito esté lloriqueando mucho, que el otro le esté jalando el pelo a la hermanita, que el otro esté detrás de mí todo el tiempo diciendo estoy aburrido, mamá, ¿qué hago? Papá, ¿qué hago? Y también podríamos esperar a tener una serie de reacciones según la edad, que nosotros pudiéramos tener claras para no pensar que es que este muchachito es inmanejable, esta niñita, qué es lo que le está pasando, sino que ya la investigación científica nos ha mostrado como una serie de reacciones
que se espera que los niños estén teniendo según los rangos de edad a los que ellos pertenezcan. Entonces, en los más chiquitos está muy temeroso de estar solo, puede presentar pesadillas, ya está perdiendo capacidades para expresarse que antes tenía, puede estarse orinando en la cama o estar estreñido, cambios en el apetito, los berrinches, las quejas. Todo esto lo podemos esperar. En los del rango de edad escolar, también la irritabilidad es muy común, las pesadillas, las peleas, a veces se quieren alejar de todo, pierden el interés de las cosas habituales, compiten por la atención de los padres y se les olvidan actividades que ellos ya sabían desarrollar. En los adolescentes podemos esperar mucho reactividad emocional, muchas explosiones de mal genio, mucha expresión de aburrimiento. A veces están totalmente aislados, no quieren hablar con nadie, les está preocupando mucho todo lo que va a pasar con sus relaciones, con la escuela, con qué va a pasar con su proceso de escolarización. Ahora bien, no podemos pensar que nosotros vamos a aprender exclusivamente en una situación de estallido emocional o de crisis emocional de los niños y las niñas, que sea esa la oportunidad en que nosotros vamos a aprender cómo dar el mejor manejo a las situaciones. Debiéramos, y sería recomendable que nosotros también aprendamos a prevenir esas situaciones emocionales. Ya llevamos más de 60 días en que estamos conviviendo las 24 horas con ellos y ellas, con nuestras parejas, en caso de que las haya, y ya también tenemos una curva de aprendizaje en términos de este niño se empieza a irritar de esta manera o cuando empieza a hacer estas cosas es que empieza a ofuscarse, empieza a pelear, empieza a llorar. Importantísimo entonces que nosotros aprendamos a prevenir esas situaciones, a leer en ellos, seguramente ya todos hemos hecho ese aprendizaje, reitero, que se empieza a molestar, que la emoción y el comportamiento difícil empiezan a aparecer. ¿Cómo puedo prevenir esas situaciones? Informándoles, por ejemplo, cambios, mañana vamos a cambiar los roles, mañana va a pasar tal cosa, mañana el papá va a salir a mercar, insistirles permanentemente en sus estrategias de autocuidado, de protección de la salud, ayudarles a organizar esas rutinas, muy importante, validarles sus emociones, es decir, entiendo que estés molesto, entiendo que estés aburrido, entiendo que estés irritable, ayudarles también con su manejo emocional, ya me voy a referir a eso, y darles consuelo. En esa prevención de situaciones, reitero, importantísimo detectar cuándo es que está empezando a formarse la situación problemática. Cuando el niño o el adolescente están empezando a perder el control, a desregularse, darles a entender que sí, que es normal que estén molestos, aburridos, irritados, etcétera, pero aún así ayudarles a que ellos restauren la calma y ofrecerles opciones. No nos olvidemos, como bien lo decía el doctor Leonidas, que cuando estamos hablando de emociones, estamos hablando más vale de experiencias que integran las sensaciones físicas, una serie de pensamientos, una serie de reacciones. En esa comprensión y en ese ayudarles a los niños a cómo prevenir esas situaciones de regulación emocional, pues es muy importante que en tiempo de calma o en medio de la crisis les ayudemos a ellos a reconocer qué es lo que les está pasando, a entender por qué les está pasando, a tener algún tipo de manejo sobre lo que les está pasando y a expresarlo de la mejor manera adecuada. Reitero, esto no en caliente, no en la situación de crisis, sino en otros momentos donde no estemos en medio de la crisis, entender cómo puede parar todo ese nivel de activación que está teniendo por la rabia, por el aburrimiento, cómo con estrategias muy sencillas como tomar aire, distraerse un momentico, hacer algo que le agrade, puede volver a tener ese momento de calma, cómo todo eso que se le está viniendo de la mente en un momento dado, lo puede repensar, lo puede comparar, lo puede mirar o lo puede cambiar por otros pensamientos que de verdad sí correspondan, y cómo todas esas reacciones que tiene
de gritar, de pelear, de llorar, de agarrarse con el otro, cómo todo eso se puede modificar por otros comportamientos con unas actividades distintas, apoyándose, resolviendo situaciones, y cómo se puede expresar de una manera más clara, como ya lo decía la doctora Mireya, clara, directa, no agresiva, todo lo que está sintiendo en esas experiencias. Pero también pensemos que no solo se previene, sino que hay manejo de esas situaciones de crisis con los niños, niñas y adolescentes, es decir, de esos momentos donde ellos pierden el control y donde, como lo decimos coloquialmente, se arma el caos. Entonces pensemos cómo se manejan esos episodios intensos, pero de igual manera pensemos qué se hace después de un episodio. En esos episodios intensos hay unas recomendaciones muy sencillas. Primero, proteger. ¿Eso a qué se refiere? A que tenemos que ser muy cautelosos en mirar que ellos ni se hagan daño a ellos mismos, ni le vayan a hacer daño a otras personas en esos momentos de pérdida de control o de regulación emocional. Entonces, si es el chiquito que está haciendo la pataleta en el piso y se está revolcando y está pateando, que no se vaya a pegar con nada, que no haya ningún objeto cortopunzante con el que pueda chuzarse al alcance de la mano, etcétera, etcétera. Que si está con el hermano o hermana, no lo vaya a agarrar a puños y a patadas y a mordiscos, o que no vaya a empezar a romper cosas que están sobre la mesa. De igual manera, ayudarles, inducirles, facilitarles el reconocimiento de la emoción. Estás bravo, estás fuera de control, estás muy aburrido, y también ayudarles a que ellos se logren calmar. Recuerda cómo te calmas, vamos despacio. Ojo, papás, mamás y adultos cuidadores, este no es el momento para dar el gran discurso, o como lo llamamos en términos cotidianos, la cantaleta sobre por qué se enojó, para qué se enojó. Es que usted siempre, en el momento de crisis, esta no es la condición óptima para hacer una reflexión sobre el antes, el durante y el después, sino que lo que hay que buscar de manera muy sencilla y muy concreta es inducir la calma, incluso posponiendo la solución de la situación para un momento posterior. Y eso también quiere decir que le damos a esos niños, niñas y adolescentes un espacio para que ellos se desactiven, es decir, para que ellos se recuperen, para que ellos restauren la calma, para que ellos se logren tranquilizar, y ahí sí podamos buscar una solución a la situación. En ese orden, si eso implica dejémoslos solos un momento, pues los dejamos solos. Si eso implica quedarnos callados un momento, pues nos quedamos callados. Si eso implica retirarnos de ese espacio, pues nos retiramos de ese espacio. Pero eso sí, buscamos posteriormente una oportunidad, ojalá a la mayor brevedad posible, cuando ya tengamos constatado que el niño o la niña están mucho más calmados, están más serenos, responden de mejor manera, para que se hable de la situación, para que se analice qué fue lo que lo llevó a perder la calma, para que ayudarles a mirar, venga, pero sí fue tan grave lo que el hermanito te hizo, pero sí es tan horrible que se te hubiera dañado la actividad que le ibas a compartir al profesor, etcétera, etcétera, para inducirlos a buscar cómo solucionar esa situación, si es que aquello que los indujo a la pérdida de control no tenía que ver solo con lo que pensaban o con lo que dimensionaban de la situación, sino que realmente había algo que hubiese requerido una solución o una alternativa diferente. Y también acompañarlos en la ejecución de esa alternativa, es decir, de qué más pudieras hacer, pudieras hablar con el profesor, ven a ver cómo lo encontramos, cómo podemos hablar con él, y verificar de igual manera si ellos y ellas pudieron alcanzar el objetivo, es decir, que esa situación que condujo a ese episodio de desregulación emocional, de crisis, de llanto, de gritos, de pelea o de depresión, si esa situación sí pudo ser resuelta, es decir, que los ayudemos a que ellos puedan de verdad ver cuál era la situación real,
qué otras cosas podemos hacer para que ellos lo resuelvan de una mejor manera, de qué manera podemos pensar, de qué manera pueden ellos pensar, cuál es la mejor opción, si mejor no mando la tarea al profesor, si cierro la puerta para que mi hermanita no me vuelva a molestar la vida, o cuál es de verdad aquella solución o aquella alternativa que es mucho mejor dadas las condiciones actuales que se están experimentando. Y todo esto, por supuesto, va a redundar en que ellos se sienten mucho más autónomos, mucho más capaces de resolver las situaciones que enfrentan y que los han llevado a perder ese control, pero también les ayudan a reducir ese malestar emocional. Ahora bien, vamos entonces desde esta perspectiva, desde este A, B, C y D, a unos elementos muy concreticos y muy sencillos para tener en cuenta, unos insumos, como digo yo, para tener en el bolsillo frente a esas situaciones de regulación, pérdida de control de los niños y adolescentes, tanto emocionales como de comportamiento. Entonces, si estamos pensando en los preescolares, allí es donde nosotros, con esa aceptación y comprensión de qué les está pasando y por qué les está pasando, podemos decir que vamos a tener mucha más tolerancia y flexibilidad frente a estas situaciones, proporcionarle respaldo verbal y físico a estos menores, a estos preescolares, que puede ser la palmadita en el brazo, la sobada de la espalda, ese gesto físico que nosotros tenemos de acercamiento hacia ellos, fomentarles a través del juego, de la recreación, de todo esto, de las historias, fomentarles esa expresión y ese control de esas situaciones, permitirles unos cambios en corto plazo en sus horarios, en sus actividades, entender que la flexibilidad va a ser una de las mejores herramientas con las que nosotros hemos contado y vamos a seguir contando en este tiempo atípico que estamos viviendo. También planificar actividades relajantes con ellos, reconfortantes, antes de acostarse, donde ellos se acuesten calmados, tranquilos, con una sensación de que es muy agradable lo que acaba de suceder. Eso sí, mantenerles muy organizadas sus rutinas, sus actividades de toda índole, de juego, de colaboración, etcétera, etcétera. Evitarles la excesiva exposición a los medios, sobre todo a los medios de tecnología, y ayudarles a darle nombres a la emoción. No es necesario, por el contrario, prestarle todo el tiempo atención a todo comportamiento negativo o desagradable. El muchachito le está pegando con el lápiz todo el tiempo a la mesa del comedor. A mí me estoy empezando a irritar, pero eso no, ni le hace daño, ni me hace daño, ni es demasiado desadaptativo. Entonces hay comportamientos que entendamos que son por llamar la atención, por expresar el malestar, que no vale la pena dedicarles atención. No estar gritando y mostrando desespero frente a la exhibición de esos comportamientos. No mentirle a los niños para calmarlos. Ya mañana salimos, ya esto se va a acabar, mañana ves a los amiguitos, los abuelitos vienen. No mentir para calmar. No tomarse a pecho todas las expresiones verbales. Nos van a decir, es que tú eres mala mamá, tú eres un papá odiosísimo, desagradable, mi hermano yo lo detesto. Entendamos que son parte de sus reacciones emocionales. No nos tomemos las cosas tan a pecho haciendo pues un drama de estas cosas que nos dicen. No los vayamos a encerrar, ni les digamos, es que tú deberías estar agradecido, tú deberías sentirte feliz. Y no digamos, no tienes por qué estoy triste, es decir, no invalidarle las emociones. Cuando hablamos de los escolares, volvemos a unos elementos genéricos, esa tolerancia, esa flexibilidad. Con esto se puede conversar mucho más acerca de lo que se siente, de por qué se siente, de cómo se siente. Todo ese reconocimiento y manejo emocional y esa prevención de situaciones de las que hablé anteriormente. Y hablar, alentar a las preguntas, explorar qué tanto saben de la situación, qué les preocupa, qué es lo que tienen pensado hacer, incluirlos en todo lo que se está haciendo en la familia y hacerlos parte muy activa de todas esas rutinas y todos esos cambios que se están asumiendo a raíz de esta convivencia.
Lo que no se debe hacer, lo mismo, todo comportamiento, no hay que prestarle atención, no gritos, no amenaza, frecuentemente amenazamos, no utilización del castigo físico para tratar de controlar o de erradicar un comportamiento inadecuado, no insultos, no agresiones verbales, tampoco encerrar, ni mentir, ni invalidar la emoción. No les minimicemos sus expresiones, lo que expresa es que es tenaz no poder ver a mis amigos. Y nosotros les decimos, no, pero no es tan horrible, si aquí estamos contigo. No minimicemos lo que ellos están expresando y tampoco cedamos a las presiones, porque estos ya tienen muchas más habilidades comunicativas y nos presionan a veces como parte de esa expresión de su condición emocional. Igual nosotros con los adolescentes, pues tenemos que tener en cuenta que ya estamos hablando con personas que tienen mucha más capacidad comunicativa y resolutiva, validamos sus emociones, escuchemos sus argumentos, así no estemos de acuerdo con ellos, ayudémosle de todas maneras a expresar lo que siente y piensa, ayudémosle a calmarse, a ver cómo es que tú te calmas, cómo es que tú logras resolver estas situaciones, permitirles silencios. Ellos en muchas ocasiones quieren estar manejando sus emociones de manera silenciosa. Fomentémosle la continuidad de sus rutinas, que es decir, el que hace deporte de alto rendimiento pues no va a poder hacerlo en la casa en esta situación, pero puede continuar con algunas actividades de ejercicio físico donde no pierda parte de todas las ganancias que ha construido con sus entrenamientos. Mucho la conversación con ellos, pero no forzar la conversación con ellos, es facilitar la conversación con ellos, facilitar mantenerse en contacto con sus amigos, abrirle espacio, si no hay sino un computador en la casa, pues que él también tenga un espacio para comunicarse con sus amigos, que son los que más le hacen falta en esta situación de recluimiento, y también volverlos personas muy participativas en la toma de decisiones sobre la organización familiar, sobre la distribución de las tareas domésticas, incluso inducirlos a que nos apoyen con el cuidado de los hermanos menores, con la orientación, con enseñarles cosas y con aprender de ellos, y que nos ayuden a resolver situaciones. Igual, no obligar a hablar, no invalidar, no interrumpir las actividades con sus amistades, no usar el sarcasmo con ellos, la cantaleta, ni decirle lo que debe sentir. Son herramientas y estrategias muy sencillas realmente, muy seguramente ya después de 2 meses de estar todos conviviendo juntos 24/7, ustedes hayan puesto en práctica muchos de estos elementos que parecen muy del sentido común, pero que de verdad, además de ser del sentido común, están completamente avalados por los grupos y las comunidades científicas como estrategias que tienen toda una explicación de por qué funcionan psicológicamente para producir calma, bienestar, sentido de organización, sentido de autoeficacia y todos aquellos elementos que nosotros los profesionales de la psicología hemos reiterado tanto que se necesitan para un mejor manejo de este tiempo al que nos hemos visto obligados a vivir con esta situación atípica que está amenazando a toda la humanidad. Entonces, son herramientas muy, muy sencillas, muy claras, muy para que nosotros las tengamos en las manos, para que nos ayuden en esta situación diaria y sobre todo en el manejo de estas relaciones de crianza con los niños, niñas y adolescentes que en algunas ocasiones se nos han vuelto una amenaza, pero que nosotros esperamos que más vale se conviertan en un desafío para que a través de estos manejos eficaces nosotros no solamente tengamos una mejor convivencia, sino que además fortalezcamos esas relaciones para que de ahí en adelante nosotros contemos con estas relaciones fortalecidas como un insumo que se convierte en uno de los principales factores de protección para el bienestar y la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, lo dejamos aquí para darle paso a las preguntas.
Muchas gracias. María Clara, muchísimas gracias. Yo quisiera tomarme el atrevimiento de hacer como un pequeño resumen de algunas cosas importantes y les pido a nuestros ponentes de hoy en día que manifiesten su opinión al respecto. En esta situación en la que estamos, yo plantearía unas 5 cosas muy grandes y muy importantes que se pueden hacer. Primero, disminuir los estresores. Nuestra respuesta frente al estrés siempre es una respuesta adaptativa, pero cuando los estresores se mantienen por mucho tiempo, eso genera dificultades y va a tener una serie de consecuencias a largo plazo que pueden ser muy perjudiciales. ¿Cómo disminuir los estresores? Hay algunas cosas muy sencillas, desde por ejemplo apagar las noticias todo el día. Está bien estar informado, está bien tener información sobre lo que está ocurriendo. Por ejemplo, saber si hay una restricción en la salida, eso es fundamental. Pero otra cosa muy distinta es estar todo el día recibiendo noticias, malas noticias, trágicas, que de alguna manera van a tener un impacto emocional muy importante. Segundo, también hay que trabajar para disminuir esos estresores en los conflictos familiares, en los conflictos con la pareja, en los conflictos con los hijos. Y por eso establecer unas buenas formas de relación con la pareja, con los hijos, va a ser fundamental. Por eso cosas tan sencillas como distribuir las tareas de la casa es muy importante. Cuando las cargas no se distribuyen en la casa y se acumulan en una sola persona, el estrés que puede tener esta persona va a aumentar y se va a hacer constante. Estar lavando platos, cocinando, arreglando, recogiendo todos los días se puede convertir en una carga y en una fuente de estrés muy grande que si se limita a una sola persona va a tener consecuencias graves en ella y que puede además generar conflictos con las demás personas en su casa. Establecer unas buenas pautas de crianza también va a ser vital como una estrategia para disminuir ese estrés. Pero no es lo único. Por ejemplo, es importante establecer rutinas a lo largo de los días. Estas rutinas tienen una serie de efectos importantes. Nos devuelven una sensación de control sobre nuestra vida. Hemos perdido mucho el control de una gran cantidad de cosas en la vida bajo esta emergencia, pero el tener rutinas nos permite tener el control nuevamente. Y eso nos da cierta estabilidad y cierta tranquilidad emocional. Y dentro de esas rutinas, un tercer punto que creo que es importante es fomentar, es buscar fuentes de gratificación. Es generar espacios en los cuales nos sintamos bien, generar espacios de ocio. Hay una cuestión que hemos visto cuando se está viviendo el confinamiento y es que muchas veces los encuentros, digamos, ir a la oficina, ir al trabajo, no solamente involucraba estar trabajando, sino la posibilidad de encontrarse con los compañeros y de conversar y de tomar un café y de relajarse. En el momento en que empezamos a trabajar desde casa, esos espacios de encuentro se empiezan a ver dificultados, se pierden, desaparecen. Nosotros salimos de una reunión ahora a las 10 y a las 10:01 ya estamos conectándonos a otra reunión. Cuando antes en el trabajo salíamos de una reunión, teníamos que pasar por un edificio, caminar hasta el otro lugar, nos encontrábamos con los amigos, discutíamos algún tema diferente, nos enterábamos hasta de los chismes y todo eso de alguna forma tenía un valor gratificante importante. Salíamos del trabajo, en el proceso de salir del trabajo podíamos ir a un café, tomarnos algo, conversar con las personas. Esos espacios que de alguna forma nos representaban fuentes de gratificación se están perdiendo. Y por eso es importante que dentro de las rutinas generemos espacios de ocio, espacios de paremos a conversar y a tomarnos un café a media mañana. Obliguémonos de alguna manera a parar. Pero también busquemos esas fuentes de gratificación, esos espacios de ocio con la familia, con las personas con las que estamos conviviendo. Un cuarto aspecto que considero importante es fomentar el apego y unos buenos vínculos afectivos. Esos vínculos afectivos van a ser fundamentales porque se convierten en un factor de protección muy importante para una gran cantidad de problemas que se pueden aparecer. Y el último punto, yo lo llamaría tal vez apelar a la flexibilidad psicológica, que tiene que ver con relacionarnos de una manera distinta con nuestras emociones
y con nuestros pensamientos. Y es una relación que inicia con la validación, con validemos lo que estamos sintiendo. A veces vivimos en un mundo que nos está diciendo que no debemos sentirnos mal, que debemos estar felices, que debemos agradecer todo lo que tengamos. Y en ese contexto, cuando nos están repitiendo tantas veces, sea feliz, agradezca, reconozca todo lo bueno que tiene, nos podemos encontrar en una situación en la que decimos, venga, yo estoy mal, estoy angustiado, no me siento bien, o estoy enojado, estoy triste. Debe ser que tengo algo malo porque no logro dar ese agradecimiento y no logro ser feliz a pesar de todas estas cosas buenas que estoy teniendo. Y eso se convierte en un ejercicio de invalidar de alguna manera lo que yo estoy sintiendo. Y a veces me veo en la misma situación de invalidar lo que otros sienten. Entonces, cuando el niño está molesto porque no pudo salir a jugar con sus compañeritos al parque porque no le dieron permiso, a veces los padres tienden a invalidar esa emoción, a decirle no se sienta mal, eso es una bobada, es que es más importante que esté bien aquí, es que aquí tiene todo lo que necesita. Y ese ejercicio de invalidación emocional le enseña al niño también a que no está bien sentir ciertas cosas cuando él ni siquiera las puede controlar. Entonces, antes de pasar a traer algunas de las preguntas que han estado haciendo en el público, quisiera proponerle a los ponentes que están aquí, que me digan qué opinan de eso, cómo consideran estos puntos que yo resumo y si quisieran complementarlos o agregar cosas. Bueno, a mí me parece que has hecho un estupendo resumen y más aún has profundizado en una serie de puntos que yo pienso que son muy relevantes, ¿sí? Como este aspecto de la validación naturalmente en las relaciones. También el punto que me parece muy importante que mencionas, que tiene que ver es con las rutinas. Vemos que además de la ansiedad, uno de los problemas que ha presentado o que presenta esta situación es un mayor aumento de depresión. Y tú lo mencionas muy claramente cuando vemos que hay dos factores que están asociados con depresión, es lo que han mostrado los estudios. Es uno, tiene que ver con la parte de disminución en fuentes de gratificación, es decir, donde realmente se necesita más un trabajo de activación. Y ahí la parte de las rutinas es absolutamente fundamental. Pero las rutinas, ¿qué quiere decir? No es solamente hacer actividades, es distribuirlas en diferentes tipos de áreas, la parte de trabajo, lo que tú mencionas, la parte del ocio. La importancia de limitarlas. Muchas personas a veces, eh, por ejemplo, se dedican a ver televisión 5 horas, lo cual es totalmente contraproducente. En economía y en la economía conductual vemos la ley de los retornos mínimos, que quiere decir que los eventos que son gratificantes, cuando se aumentan en el tiempo, van perdiendo su valor. Entonces nosotros tenemos que aplicar el conocimiento científico para eso, no es simplemente que hagamos cosas, etcétera, sino, ok, necesitamos hacer cosas, tener actividades que nos den control, por un lado, es decir, por ejemplo, el autocuidado, el cuidado de la casa, el trabajo, son actividades que nos dan control, pero también actividades de placer, actividades que simplemente nos dan satisfacción, que nos gusta, es decir, podemos pintar, podemos ver algo, en televisión podemos leer un libro, podemos hacer diferentes tipos de cosas. Entonces me parece que ahí tocas unos puntos bien importantes para la parte del manejo de ánimo, del estado de ánimo. Dana, que estoy completamente de acuerdo con tus planteamientos, Pedro Pablo. Gracias, Leonidas. Mireya, tú si se pudiera dar unas recomendaciones básicas en términos de cómo disminuir el estrés en las relaciones de pareja. ¿Cuáles son los elementos tal vez más claves, más importantes para promover una sana convivencia en una situación que de todas formas es difícil?
¿Qué podrías proponer? Bueno, es una pregunta muy bella que conduce a múltiples caminos tan singulares y tan particulares como el tipo de relaciones que se puedan tejer. Porque incluso a propósito de uno de los cuestionamientos que hace uno de los participantes de las relaciones poliamorosas, no todas las relaciones afectivas son en pareja. Pero bueno, digamos que más allá pues de la singularidad que propone eso, a mí me conmovía mucho mientras escuchaba a la doctora María Clara a propósito de todas estas recomendaciones tan bellas, tan sencillas, a propósito de los hijos. Yo me lo pensaba como fuera eso en lógica de pareja y me parece que tiene mucho sentido y que recoge precioso algo que quise decir y que seguramente no encontré las mejores palabras cuando decía no es el tiempo de la exigencia y de la descalificación, y es como en el reconocimiento del otro, de su singularidad, soy capaz de aceptar, de validar incluso aquellos sentimientos que puedan resultar absurdos, que puedan resultar ilógicos, que puedan no tener un sentido como de realidad, digámoslo así, y que yo pueda escuchar en perspectiva de aceptación y de reconocimiento y de acogimiento eso que está representando el otro, esa manera como tiene, de la manera como intenta resolver y lidiar con su propia carga de preocupación y de estrés. Creo que ahí hay una fuente de apoyo supremamente importante. Ya lo otro, de lo que ustedes pues ya han dicho acerca del tiempo en conjunto, más allá de las obligaciones, de las tareas que seguramente pueden ser muy agobiantes porque se acumulan muchísimas cosas, es como en esa distribución de los tiempos en los espacios se pueden encontrar otras maneras de compartir y de vivir una conyugalidad o una relación vincular, más allá si es de a dos o si a más, pero digámoslo, de diversión, de entretenimiento, de validación del otro. Yo creo que hay muchas cosas de mucha creatividad que se puedan generar allí. Hacer ejercicios juntos, escuchar música. Bueno, hay muchas cosas que podrían aliviar un poco esa situación de estrés en la pareja. Gracias, Mireya. María Clara, ¿cómo validar las emociones de los hijos? ¿Cómo validar las emociones de los adolescentes que a veces pueden ser tan demandantes, incluso contradictorias? ¿Cómo generar un diálogo en el cual respetemos al otro, pero también le enseñemos, porque hay una responsabilidad muy grande también de los padres en educar? Sí, justamente cuando yo hablaba muy rápidamente sobre la prevención de esas situaciones de explosión o de desregulación emocional, me refería como a un espacio en el que nosotros como adultos estamos proporcionándoles a ellos y a ellas, les estamos proporcionando herramientas muy concretas para reconocer sus emociones, para entenderlas, para aceptarlas y para manejarlas. Por eso usaba esa palabra que nos es tan fácil de recordar a todas las personas, que es la palabra RECE, pero que implica todo ese recorrido de los procesos de autorregulación. Entonces la idea es, lo primero, entender que sí, que así como yo tengo momentos de aburrimiento, de que me provoca comerme vivos a todos los que están a mi alrededor, de que quiero tirar todo lejos e irme a tomar un café con mis amigas o mis amigos, pues de igual manera ellos también están experimentando ese montón de sensaciones, de emociones, de reacciones, de pensamientos, y eso me ayuda a mí a entender, a aceptar, y de si yo entiendo y acepto, me es menos difícil validar las emociones. ¿A qué nos referimos con esa palabra validar? Es decir, darle un lugar y un sentido a esa reacción. Tú estás molesto porque no puedes salir con los amigos. Tú estás bravo con la hermanita porque es ayudarles a establecer esas conexiones y esa comprensión, y no proceder, como bien lo mencioné y tú lo resumiste de una manera muy apropiada posteriormente, no decir, no tienes por qué sentirte bravo, no tienes por qué, tú eres muy desagradecido, si todo lo tienes aquí,
que con eso lo que les estamos diciendo, como bien lo mencionaste, es tú no tienes por qué estar experimentando lo que estás experimentando. Por el contrario, validar es darle un lugar a ese reconocimiento y aceptación de la emoción. Acepta, estás furioso. Eso no quiere decir que si yo estoy furioso y pateo la puerta, que la reacción, esa la vamos a validar. Vamos a validarles y ayudarles a que validen sus emociones, pero no necesariamente las reacciones inadecuadas a través de las cuales expresan las emociones que están experimentando. Y esto me lleva a un punto que ocurre mucho, sobre todo con los adolescentes y el manejo de sus emociones. Sabemos que estas son una de las situaciones más conflictivas que se están presentando en las relaciones con los hijos. Y es, ¿qué hacemos con los adolescentes que están absolutamente irritables? Y lo que pasa es que nos enganchamos en esas situaciones de explosión emocional de los adolescentes. Y en lugar de ser el adulto que modela, que induce y que facilita calma, entonces nosotros estamos atizando un poco, digamos, la hoguera, porque es que tú siempre, es que tú nunca, es que tú eres intolerante, no aguantas el hermano menor, mira, otra vez te saliste de control. En lugar de estar, a ver, estás furioso, pero así no vamos a resolver esta situación. Entiendo que estés bravo porque el hermano se te metió al cuarto súbitamente, pero vamos a manejarlo distinto y todos aquí nos vamos a calmar. Digamos que ese sería un poco el asunto de cómo validar, pero ser modelo al mismo tiempo de control, de manejo, de solución de situaciones. Y por eso yo hablaba de diferenciar momentos. El momento del estallido emocional no es el momento de la cátedra de filosofía para con los adolescentes. Hay un momento posterior donde ya podemos pensar en lo que pasó, pero no en pleno momento de la activación. Ahora bien, acogiéndome a lo que tú estabas señalando en términos de lo apropiado de la reducción de estresores para tener una mejor relación con los hijos y las hijas. En esa reducción de estresores estamos enfrentando algo muy particular, y es que, como digo yo, los padres y cuidadores se han vuelto profesores simultáneamente. Es decir, parte de las multitareas tiene que ver con el supuesto acompañamiento, y lo pongo en términos de supuesto porque es que realmente a través de todo lo que yo he estado acompañando padres, madres y grupos de padres y madres en esta etapa, me he dado cuenta de que no es solo acompañar, que era lo que hacíamos antes, sino que es actuar como profesor, explicar como el profesor, ayudar a resolver la metodología, es decir, ocupar el rol. Ellos consiguieron profesor en casa, profesor que no está capacitado. Y eso se ha convertido en una fuente de estrés enorme para los padres y cuidadores, pero de igual manera para los hijos. O sea, las metodologías con las que nosotros aprendimos no son las mismas que con ellos se están utilizando. Nosotros no sabemos de estrategias pedagógicas, no hemos sido ni entrenados, pues habrán algunos que sí, su papá y su mamá son profesores de colegios y universidades, pero muy seguramente la mayoría sencillamente somos papás y mamás de la vida cotidiana. Entonces esto se está volviendo una fuente de estrés enorme. Yo hago una recomendación a este nivel. Primero, seamos claros, o sea, yo te puedo ayudar hasta aquí, te puedo ayudar con lo que yo sé. Esto no me corresponde a mí resolver esta situación académica que tú estás teniendo con la actividad que te asignaron, pero me parece que esto sí lo deberíamos conversar con el profesor, con el tutor, con la persona que corresponda. Es decir, vuelvo a apelar a la estrategia de solución de problemas. No sintamos los super papás y mamás, que además somos super profesores y que vamos a poder darle respuesta a todas las inquietudes y las demandas académicas, desde mi punto de vista, en muchas ocasiones excesivas, que se están poniendo sobre los niños, niñas y adolescentes en esta situación de aprendizaje desde la casa. Esta situación se ha convertido, diría yo en este momento, en el estresor número 1. Esto también hay que hablarlo nosotros los adultos con los colegios y las instituciones educativas correspondientes.
Yo les pregunto a los papás, mire, ¿qué pasa si el niño mañana le dice a la profesora, yo no pude hacer eso? No lo pude hacer, es una situación que así como nosotros no le decimos a la profe, el muchachito no quiso comerse hoy nada de verduras al almuerzo, esa es una situación que se resuelve en casa, las situaciones académicas se resuelven, lo académico y pedagógico se resuelve con quienes son los tutores académicos y pedagógicos. Y el otro estresor para los papás ahora es, el niño está aburrido, mamá, ¿qué hago? Estoy aburrido, papá, ¿qué hago? Estoy aburrido. Y los adultos, yo no sé qué fantasma nos hemos montado en términos del aburrimiento infantil, como si nosotros tuviéramos que tener una respuesta absolutamente completa y satisfactoria para que no aparezca o desaparezca el aburrimiento infantil. Que me corrijan mis colegas clínicos aquí presentes, si alguna vez les ha llegado a ustedes como motivo de consulta el aburrimiento de un niño, porque a mí, en toda mi experiencia clínica, jamás me llegó que aburrirse unas horas al día proporcionara o fuera la génesis de un trastorno psicológico o de un comportamiento difícil o conflictivo que hubiera que llevar a un contexto de atención clínica individualizada. No pasa nada con que nos aburramos, papás y mamás. O sea, el aburrimiento, desde mi punto de vista personal, puede ser una fuente inagotable de creatividad. Mamá, ¿qué hago? ¿Qué se te ocurre? Nosotros corremos a llenarle el aburrimiento a los niños y le pasamos y le compramos y le mostramos el video y lo llevábamos al centro comercial y lo llevábamos a montar en la patineta y lo que fuera. Pues no le resolvamos eso. No queremos que los niños aprendan a resolver situaciones, pues el aburrimiento es una puerta de entrada para que ellos aprendan a resolver situaciones y aprendan a ver cómo se desaburren. Y en el peor de los casos, queridos todos, que se aburran, porque también necesitamos inducir a que ellos tengan niveles de tolerancia al malestar y a no sentirse deliciosos. ¿Por qué? Porque la vida tiene situaciones agradables y situaciones desagradables y tenemos que aprender también a tolerar esas situaciones desagradables que nosotros no podemos manejar ni modificar. Entonces, ¿estoy aburrido de estar en la casa? Sí. Mira a ver qué se te ocurre hacer. Yo no puedo hacer nada para quitarte el aburrimiento, eso va a estar en tus manos. Entonces, papás y mamás, tranquilicémonos. No traumatiza al niño, no tiene un impacto severo en su desarrollo el que nos diga estoy hoy muy aburrido, que se ha convertido en el segundo estresor grandísimo para nuestras prácticas de crianza y cuidado. María Clara, muchas gracias. Hay dos cosas que quiero retomar de lo que estás diciendo que me parecen muy importantes allí, que tienen que ver con algunas de las preguntas que se hacen. Voy a dejarla esta como la segunda, que tiene que ver con, estamos enfrentándonos a una serie de situaciones muy demandantes desde muchos puntos de vista. Laboralmente estamos trabajando más, pero también estamos con los hijos que requieren mayor atención, pero también estamos confinados de pronto con nuestra pareja, con nuestra familia o con otras personas y eso también nos está generando una serie de exigencias. Más allá de todas las demás. Llega un momento en el que quizás debemos establecer prioridades para definir qué hacer. O sea, una prioridad puede ser, digámosle al niño, bien, listo, no vas a estudiar, no importa que no aprendiste esto en este momento, pero tal vez hay otras cosas más importantes. El cómo establecer esas prioridades lo quiero dejar como una segunda pregunta. Pero hay una que quisiera llevarla directamente al doctor Leonidas y tiene que ver con algo que también mencionabas. Nosotros nos convertimos en ejemplos que nuestros hijos van a seguir. Somos el ejemplo de cómo enfrentar las emociones. Y eso significa, somos el ejemplo de cómo aceptamos nuestras emociones y las expresamos. Y reconocemos en algún momento, y lo deberíamos hacer frente a nuestros hijos tal vez, mire, tengo miedo, estoy asustado porque no sé qué va a pasar. Pero el hecho de que yo reconozca que tengo miedo, que estoy asustado, no quiere decir que entonces me encierro en el baño o me encierro en el cuarto y no vuelvo a abrir. También debo ser un ejemplo de cómo identifico la emoción,
pero rompo un círculo de, es que la emoción obliga necesariamente a una cierta acción. Tú lo mencionabas, María Clara, es que tengo mal genio y por eso le doy patadas a la puerta. Y no tiene por qué ser así, yo puedo estar de mal genio y no darle patadas a ninguna puerta. Eso se lo debemos enseñar a los chicos, pero también lo tenemos que mostrar nosotros. ¿Cómo romper? ¿Cómo aprender a romper con ese ciclo de pensamiento, emoción y una acción directa y como si necesariamente tuviera que ser cierta acción? Es como, estoy aburrido, entonces cuando estoy aburrido tengo que buscar diversión. Ah, es que no tengo ganas de estudiar y como no tengo ganas de estudiar, pues no voy a estudiar. Ah, es que me da pereza levantarme a hacer ejercicio y como me da pereza, pues no me levanto. Como si hubiera necesariamente una línea de acción entre lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, que me obligara a actuar de cierta forma. ¿Cómo rompo esa cadena? Primero en mí mismo, para también enseñarle a mis hijos a hacerlo. Ok, me parece bien importante, tocaste 3 puntos que son claves. Me voy a referir al último y es cómo rompo esa cadena. A nosotros nos mueven 2 cosas. Unas cosas que nos empujan, otras cosas que nos jalan. Ok, ese es, digamos, para mí, la base de la motivación. ¿Qué es lo que nos empuja? Es algo que sentimos. Nosotros sentimos hambre, eso nos lleva a buscar comida. Sentimos sed, nos lleva a buscar algo de tomar. Sentimos miedo, nos lleva a evitar cosas, a escapar. Sentimos rabia, eso nos lleva a explotar, a atacar. ¿Ok? Esa es, digamos, la primera cosa. O a veces no sentimos ganas de hacer nada, ¿sí? Todo pereza. Pero es que resulta que nosotros también actuamos especialmente, ya a nivel humano, es por lo que nos jala, es decir, es por las consecuencias, por lo que es importante. Yo no puedo decir, ah, bueno, hoy está haciendo mucho frío, no tengo ganas de ir a trabajar, entonces voy a quedar en la cama. No, porque resulta que es que yo voy a trabajar por cosas que son importantes para mí, es decir, por cuáles son las consecuencias. Yo no voy a decir simplemente tengo ganas de explotar, entonces voy a explotar, voy a desahogarme, voy a hacer una catarsis, voy a romper cosas. No, porque es que nosotros también tenemos que pensar en las consecuencias. Entonces, ese es, digamos, que un primer punto, es pasar de lo que sentimos antes que nos lleva a hacer cosas, a los valores y a lo que queremos hacer y a lo que es importante. Porque no es simplemente yo no estoy porque no tengo ganas de estudiar o yo no trabajo porque no tengo ganas de trabajar, sino de alguna manera esto me va a llevar a algo que yo valoro y que es importante. Segundo punto que mencionaba muy bien María Clara y se aplica también en lo que estaba mencionando Mireia, tiene que ver con el manejo de las emociones. Es decir, las personas tienen primero que tener una idea de cómo funcionan las emociones. Nosotros tenemos una parte del cerebro que es lo que se llama el cerebro emocional, que es el que nos sirve para defendernos, para atacar, que es el que se activa en situaciones de peligro y que lo necesitamos para sobrevivir. Es un cerebro que está diseñado para responder muy rápidamente, pero no para razonar. Es como un cerebro de conejo que tenemos todos adentro, ¿sí? Que es rápido, pero que es bruto, totalmente bruto, ¿ok? No entiende, es como un conejo. Pero tenemos el otro que es inteligente. Ese es más lento, pero es la corteza lo que nos sirve para razonar, para pensar, para ver consecuencias. Si uno entiende que cuando se activa la parte emocional, se activa el cerebro emocional, tiende a desconectar el otro. ¿Por qué? Porque cuando estoy en una situación de peligro, yo lo que necesito es actuar rápidamente. No puedo ponerme a pensar, analizar qué hago, me paso la calle o no me paso la calle para que no me coja el carro. No, yo necesito reaccionar rápido. Ahí necesito el cerebro emocional. En el otro caso, ya cuando tengo un problema, es el racional. Pero entonces, ¿qué pasa? Eso nosotros no lo podemos controlar a voluntad. Es como una persona que tiene rabia y le dicen tranquilícese.
Pues es lo peor que le puede decir porque eso le va a dar más rabia. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando un papá o una mamá están absolutamente desesperados porque los niños están molestando y están haciendo cantaleta, etcétera, inmediatamente se les activa su cerebro de conejo, inmediatamente explotan y reaccionan agresivamente y eventualmente les pegan. Si hay una pareja que está en una discusión y entonces se va subiendo, viendo lo que se llama una escalada, se le activó el cerebro de conejo. Entonces en ese momento tratan de razonar y razonar. Cuando alguien está activado es como hablar con un conejo. No hay nadie que le pueda entender. Es que lo primero que tenemos que aprender es a bajar. Y hay unas técnicas de regulación emocional que es parar un momento. ¿Por qué? Porque al parar y dejar de pensar, poco a poco se va desactivando lo emocional, se va activando el racional y ahí sí puedo actuar. Entonces, por esas razones que yo decía, en ese punto pare, respire un momentico, en ese momento piense un poquito, trate de entender la situación desde la perspectiva de la otra persona. Este niño está cansado o mi esposa está agobiada, probablemente tenga razón en algunas en las cosas que me dice, probablemente no en la forma, pero en lo que dice. Es decir, poder entender un poco, pero para eso yo necesito haberme calmado. Entonces necesitamos técnicas de regulación emocional que se pueden utilizar, que son muy sencillas, muy claras y que nos pueden ayudar para poder mantener esa situación y no simplemente explotar, porque yo le puedo decir a una mamá o a una esposa o a un esposo no explote, etcétera, pues que uno no explota porque quiere, uno no explota porque decidió, uno explota porque hay algo que desencadena eso, o uno explota porque uno mismo sigue rumiando y sigue pensando cómo es posible que tal cosa no hay derecho, es el colmo, y a la medida en que yo pienso eso, estoy alimentando mi parte emocional y estoy desconectando mi parte racional. Entonces ahí lo que necesitamos es entender cuál es el mecanismo. Y cuando yo entiendo cuál es el mecanismo, puedo decir, voy a actuar en este punto y en este punto. Y lo mismo con el niño que está haciendo una pataleta, entonces el papá o la mamá se sienta a tratar de explicarles, mira, esta no es la forma, etcétera. El niño en ese momento no entiende, no tiene cabeza, no tiene, sí, es como si yo le explico a un perrito durante un tiempo, mire, no se suba a los muebles porque los daña. No lo va a entender, a pesar de que yo le dé todas las explicaciones. Yo tengo que esperar y cuando esté calmado yo sí puedo hablar. Yo tengo que esperar. Cuando estamos en la mitad de una discusión donde una de las personas o las dos personas están desreguladas, yo no puedo decir, bueno, vamos a dialogar ahorita. No, ahí no hay con quién dialogar. Primero vamos a calmarnos, vamos a esperar y después sí hablamos. Entonces son cosas muy específicas que nosotros podemos hacer, pero para eso tenemos que entender cómo funciona nuestro sistema, nuestras emociones y nuestro razonamiento. No sé si eso responde al punto tuyo. Sí, Leonidas, muchas gracias. Yo creo que de pronto complementaría un poco allí que eso finalmente es algo que se aprende y se aprende desde la niñez. Y es muy importante que los padres lo enseñen. Entonces, cuando el niño acabó de tener ese berrinche y le pegó a las cosas, y luego de que terminó un momento ese ejercicio, yo le puedo decir, bueno, ¿qué sentiste? ¿Qué era lo que estaba pasando contigo? ¿Dónde estabas sintiendo eso? Eso era rabia lo que tenías. Y era una rabia como una respuesta emocional y es comprensible. Dime dónde la tenías. Habla de ella, identifícala. Cuando el niño aprende a identificarla, aprende a nominarla, aprende a referirse a ella, incluso puede ser que la ubique en algún lugar del cuerpo, es un primer ejercicio para empezar a relacionarse con las emociones de una forma distinta. Pero bueno, estaba planteando otra cosa y se nos está acabando el tiempo. Creo que queda tiempo para dos cositas allí claves. Lo que les planteaba ahora es demasiadas demandas. Estamos enfrentados a un montón de presiones. ¿Cómo logramos establecer prioridades para
finalmente organizar nuestro tiempo y dar respuesta a esas múltiples demandas que se nos están dando. En relación con los hijos, estaba pensando al escucharnos y al escucharlos a ustedes, que tenemos muchas tareas, o sea, hemos hablado de organización, hemos hablado de rutinas, hemos hablado de actividades variadas, de ocio, etcétera, etcétera, pero todo esto ocurre en simultánea. Entonces, como bien lo decías, pues, ¿cómo nosotros establecemos prioridades? Yo me voy a referir puntualmente al contexto de lo académico y ese aprendizaje en casa que está siendo razón de tantas discusiones y de tantos angustias y de tanto estrés para todos, porque es para los padres, pero para ellos también. En el asunto de priorizar, yo diría, a ver, ¿qué es lo posible en este momento, en estas condiciones, en estas circunstancias, y qué es lo que yo desde aquí puedo facilitar? Entonces, vuelvo con el asunto. Yo le facilito que haga un ejercicio o que lo haga bien. Entonces, tengo primero que tener claridad de qué es lo que yo quiero alcanzar, y ahí viene a colación el asunto de flexibilidad que todos ustedes han mencionado, de venga, si el niño está en el colegio y está con su tutor y está 8 horas o 6 en el colegio, pues hay un espacio o un margen más amplio para que el niño corrija, recorrija, escriba, reescriba, entienda y reentienda. Y aquí, donde hay una instrucción y una persona que acompaña que no tiene experiencia en pedagogía. Entonces, ¿yo qué es lo que quiero? ¿Cuál es mi meta? Y ahí establecemos prioridad, que cumpla con una actividad, que haga el esfuerzo o que lo haga perfecto. Porque ahí es donde nos estamos enredando. Entonces yo resulto metida en Google, en no sé qué, en Wikipedia, en todo lo habido y por haber, tratando de resolverle el ejercicio de lógica matemática a un niño de 8 años, cuando a mí ni siquiera me enseñaron lógica matemática. Entonces, prioridad, que el niño tenga la rutina, que el niño haga un esfuerzo, que el niño entienda si no, de verdad no tiene una dificultad para que posteriormente la pueda consultar, pero que tengamos esa claridad. Entonces, prioridad, aprendizaje perfecto, yo personalmente, y esa es mi opinión personal y quiero diferenciarla de las opiniones científicas, yo personalmente creo que van a haber unas ganancias, pero unas pérdidas en términos de la construcción de aprendizaje en casa, y que tendremos que hacer los balances y ver cómo se resuelven las situaciones. Las didácticas son completamente diferentes a través de estos medios, entonces allí vamos a tener que decir qué es lo que yo quiero realmente, cómo priorizo. A ver, la prioridad es que la casa esté perfectamente organizada, todo está en el debido orden, pues no, porque todos estamos cansados, estamos trabajando. Entonces, ¿qué es lo prioritario? ¿Que estemos en calma o que la casa esté perfecta, como me gusta a mí un poco obsesivita con el orden? Entonces, a ver, ¿qué es lo que le interesa a usted? ¿Que el muchachito doble la camiseta 4x4 y 5x5 como me gustan a mí los closets, o que la doble y haga el esfuerzo? Y ahí es donde apelo a nuestra flexibilidad mental y a que los estándares que teníamos establecidos para una vida distinta que vivíamos no aplican muchos de ellos para la situación cotidiana que estamos viviendo. Entonces, eso se nos convierte en esos pensamientos inútiles de los que hablaba Leonidas, a los que le damos vueltas y vueltas porque yo quiero que todo esté perfecto. El niño aprende como cuando tiene el profesor de matemáticas, que salga perfecto de todo y que no se aburre y que no tenga emociones negativas. Y ahí es donde se nos enreda la priorización. Pero desde una perspectiva de solución de problemas, o sea, ¿qué es lo más importante aquí? Realmente, ¿qué es lo más importante de esta convivencia? ¿Qué es lo que realmente vamos a aprender de esta convivencia? ¿Qué es lo que realmente yo le voy a dejar a los hijos? ¿Me van a dar grado de maestra de física? No. ¿Me van a dar grado de un cuidador que acompaña y que les muestra y les facilita a los hijos unas situaciones de aprendizaje, sobre todo aprendizaje para la vida, que no necesariamente son el aprendizaje de las matemáticas complejas? Sí, yo añadiría a lo que dice María Clara también la necesidad de poner límites, y esto lo veo más con las personas que trabajan.
Y lo he tratado también con los jefes. En otras palabras, las personas están totalmente desbordadas. Están trabajando mucho más tiempo, muchísimas horas. Entonces, en consonancia con lo que dice María Clara, la parte del perfeccionismo, de decir todo tiene que quedar absolutamente perfecto, tiene que ser como es absolutamente imposible. Es una cosa que nos está enseñando también esta pandemia. Y también la posibilidad de decir no, o decir voy a limitar esto, voy a limitar el tiempo de tal forma, voy a hacer pausas, va a ser muy importante en eso. Y de pronto voy a hacer pausas para estar un rato con los niños. Voy a hacer pausas para otras cosas, pero yo no puedo sentarme simplemente 11 horas seguidas de reunión en reunión, porque yo lo he visto en muchos pacientes que yo veo en la actualidad. Uno de los problemas es ese. Me dicen, mire, yo nunca en mi vida había trabajado tanto, esto no para. Entonces, y siempre me están pidiendo más y más. Pero ahí es donde yo creo que sí va a ser necesario poner los límites donde las personas puedan decir, no, no, hasta aquí, no puedo. Es decir, yo puedo hacer esto, pero no puedo entregarlo para mañana. Y si todo el mundo hace eso, las empresas, por ejemplo, los profesores, como decía María Clara, tienen que empezar a ajustarse a esa nueva realidad, que uno tiene que tener en cuenta el bienestar de las personas. Entonces, para resumir, saber decir no, saber poner límites y no sobrecomprometerse. Yo quisiera agregar un último aspecto a propósito de esto de las prioridades, pensando en una lógica de pareja, y se me ocurrían dos reflexiones. Uno es que la vida de las parejas y su dinámica particular puede estar supeditada al ciclo vital de esa familia. No es la misma dinámica relacional de una pareja que tiene hijos pequeños, adolescentes o ya adultos. Indudablemente que esa dinámica cambia y puede significar unas prioridades distintas en términos de lo parental o lo conyugal. Esa es en una primera vía más pensada como en el sistema familiar. Y la otra más en cómo una vida, una relación de pareja ahí intervienen varios, digamos, como subsistemas. El personal el personal de cada uno y el que se genera como en contexto de la relación. Y allí uno podría identificar que según la dinámica de esa pareja, cada uno pueda necesitar diferentes dosis de lo individual, en donde lo individual y sus necesidades puedan significar, por ejemplo, que para alguno de los dos pueda ser más significativo y más importante, por ejemplo, conectarse con sus amigos, amigas, con sus redes. Digamos que allí se requiere una dosis muy importante de flexibilidad. Por allá había una pregunta a propósito de, venga, y estas parejas que se han configurado unas relaciones tan amalgamadas que no hay posibilidad de participación de las redes y los amigos, amigas de cada uno de ellos, ¿cómo puede resultar justo ahora en pandemia una experiencia supremamente agobiante? Casi que una sensación como de encarcelamiento. Entonces, digamos que allí hay que reconocer un principio también de necesidad, en donde cada uno pueda tener esa necesidad de compartir con sus redes como una necesidad personal, más allá de esa dimensión de pareja. Muchas gracias, Mireya. Invitaría entonces un poco para cerrar eso, y es, fíjense que finalmente las personas tienen sus prioridades y son distintas. María Clara enfatizaba, bueno, tal vez lo importante no es que la casa esté perfecta, que la tarea esté perfecta, pero pues si ella lo planteaba muy bien, esa es la posición, y cada persona va a tener su propia posición. Cada persona va a establecer sus prioridades. Y en ese establecimiento de prioridades se toman unas decisiones y se llega a unos acuerdos. ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Que mi hijo aprenda a sumar y a hacer estas tareas matemáticas que le están poniendo? ¿O lo más importante es que de pronto colabore en la casa? ¿O lo más importante es que aprenda a regular un poco esas emociones que está teniendo? Creo que puede llegar un momento en el que resulta necesario sentarse como familias, como grupos, a discutir y a llegar a acuerdos. ¿A qué vamos a priorizar?
Y eso puede llevar a que se tomen ciertas decisiones que también van a facilitar la vida de las personas. La decisión puede ser, mira, es que el niño que está en transición, vamos a retirarlo porque no tenemos tiempo de acompañarlo todo lo que necesita y pues no va a ser posible estar con él. Entonces es un desperdicio de tiempo, de recursos y tal vez no lo podemos hacer. Tal vez, bueno, vamos a aceptar que nuestro hijo pierda algunos cursos. La exigencia en el colegio es demasiado alta. Bueno, no vamos a exigirle lo mismo que en otros momentos y si pierde el curso, tal vez eso no es lo más grave. Y podemos flexibilizar también esa exigencia que vamos a tener. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Quiero hacer un cierre con unos comentarios frente a algunas de las preguntas que nos han estado haciendo. Nosotros somos psicólogos y como psicólogos apoyamos a un cierto nivel, pero no resolvemos los problemas de todo el mundo. Claro, en este momento hay personas que están más preocupadas por conseguir qué comer, por conseguir un lugar donde pasar la noche, por conseguir un sitio tranquilo en el que no se estén preocupando de que los van a matar si salen y se asoman a la puerta. Y esas preocupaciones, esas necesidades básicas son primeras y son fundamentales. Un psicólogo no puede llegar a decirle a una persona o enseñarle a una persona que esté bien emocionalmente y que se encuentre tranquila si esa persona, por ejemplo, es la responsable de una familia y no tiene nada que darle de comer al otro día. Primero tendrá que resolverle esas necesidades más básicas. Y eso no es una tarea que los psicólogos podamos resolver. No podemos llegar y darle mercados a todas las personas que lo necesitan. Pero es claro que si la persona no tiene un mercado y no tiene algo para comer, pues no va a estar tranquila. Cualquier intervención que hagamos allí no va a alcanzar a ser suficiente. Lo que no quiere decir que no podamos hacer nada. Por ejemplo, esa inestabilidad económica que están viviendo o que estamos viviendo todos en algún momento, yo creo que en este punto de la situación y de la pandemia, nadie está seguro qué va a pasar mañana, qué va a pasar con su trabajo. Nadie está seguro si el lugar donde está va a quebrar o no va a quebrar. Puede ser que pierda. Esa estabilidad se ha perdido de alguna forma. Y no importa si soy un profesor universitario, si soy un trabajador en una empresa, si tengo mi empresa particular, si tengo una organización específica mía, cuál sea mi papel allí, hay una gran inestabilidad. Lo que sí es cierto es, esa inestabilidad genera unas respuestas emocionales y yo sí puedo ver cómo las manejo. ¿Qué hago con esas emociones que me está generando la situación? Puede ser a niveles distintos. Puede ser la angustia de no tengo cómo pagar las deudas, o puede ser la angustia de no tengo cómo pagarle a mis empleados, o puede ser la angustia de no tengo cómo conseguir la comida para mañana. Hay algo en común en esas tres situaciones y es ¿qué hago con esas emociones que estoy experimentando? ¿Cómo las manejo? Y cómo le enseño también a las personas, por ejemplo, a mis hijos, a manejar esas emociones. Como Colegio Colombiano de Psicólogos, hacemos actividades que le permiten a las personas tener algunas herramientas para enfrentarse a ese estrés, para enfrentar esas dificultades, para manejar esas dificultades. Pero nuestra responsabilidad no puede llegar a darle comida a la gente y resolver los elementos más básicos que necesita y garantizar que tengan un sueldo. Obviamente nosotros sí hacemos el llamado ante las instancias correspondientes para que sea reconocido que la salud mental depende de unos factores que son básicos y fundamentales y que es necesario que el gobierno trabaje por garantizar esos factores. Que por ejemplo la inestabilidad laboral, el miedo al desempleo pueden ser muy importantes fuentes de estrés. En la medida en que se establezcan políticas económicas que permitan disminuir la incertidumbre frente a ese futuro, pues la estabilidad emocional también va a estar un poco menos afectada. Podemos enseñar a las personas cómo lidiar con eso, pero claro, es necesario hacer un llamado a los entes gubernamentales, a los departamentos, a las gobernaciones, a los municipios, para que tomen acciones
que son de otro nivel, no exclusivamente psicológicas, que son necesarias para que se logre también facilitar una estabilidad emocional. Quiero cerrar aquí, agradecer a los asistentes, agradecer a todas las personas que nos están escuchando, a las personas que seguramente nos van a escuchar en otro momento, que por problemas de conexión, de enlace, tal vez no se pudieron conectar. Quiero agradecerles su presencia, agradecerles que se tomen el tiempo para escuchar esto. Invitarlos a que sigan pendientes de las actividades que hace el colegio, a que participen, y los niveles de participación son muchos. Por ahora, por ejemplo, los invitamos a que escuchen estas actividades y a que las difundan. Los invitamos a que participen en los estudios que estamos promoviendo. En la página en Facebook van a encontrar el enlace en esta conferencia para que contesten un instrumento muy sencillo que nos va a permitir conocer cómo está la gente ahora. En unos días compartiremos la investigación de Leonidas con otros elementos muy importantes, porque tenemos que saber también cómo están las personas. La investigación es fundamental porque eso nos va a permitir conocer emocionalmente cómo nos encontramos, psicológicamente cómo nos encontramos y con ello diseñar nuevas estrategias de intervención. Pero también hay otras formas de participar, leyendo las guías que se publican, compartiendo los videos y sugiriendo ideas. Hoy en el chat nos han dado varias ideas muy buenas sobre actividades que podemos realizar y vamos a empezar a organizarlas para poder dar respuesta a muchas de esas necesidades que se están presentando. Y finalmente quiero agradecer al doctor Leonidas Castro, a la doctora María Clara, a la doctora Mireya por su presencia aquí, por el tiempo, por sacar un tiempo en este día festivo para acompañarnos y para poner un poquito de su conocimiento en estas estrategias que le pueden ayudar a muchas personas que actualmente las están necesitando. Espero volverlos a encontrar a ustedes, señores ponentes, y a todos nuestros participantes. Espero que nos volvamos a ver muy pronto en otras actividades. Muchísimas gracias por su presencia acá. Muchas gracias, Pedro Pablo, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron.